Hoy vamos a mirar, ¿qué dice ahí en la pantalla? El mensaje a la iglesia, ¿de dónde? De Éfeso. ¿Qué era Éfeso? Era una ciudad de Asia Menor. ¿Qué era Éfeso? Una ciudad, ¿de qué lugar? De Asia Menor. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que el apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros? ¿Y qué hizo el apóstol Pablo en esos viajes misioneros? Predicó el evangelio de Jesucristo. Pero no solamente predicó el evangelio. ¿Qué más hizo Pablo? Discípulos. 2 cosas muy importantes hizo Pablo en los viajes misioneros. Predicó el evangelio y donde predicó el evangelio se quedó formando ¿qué? Discípulos. Y a una de las ciudades que fue Pablo a predicar a Cristo y a hacer discípulos fue allí a esa ciudad de Éfeso. ¿Dónde podemos encontrar eso? En el libro de los Hechos. ¿En cuál libro? En el libro de los Hechos. Entonces, vamos a mirar un momento. Hechos capítulo 19:1. Vamos a dar contexto a lo que vamos a mirar en Apocalipsis. Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en qué ciudad, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, ¿a dónde vino? A Éfeso. Y allí hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Bueno, y ahí miramos entonces que el apóstol Pablo en sus viajes misioneros llegó a la ciudad de Éfeso. Más adelante, él le escribió una carta ¿a quiénes? A los de Éfeso. Vamos a mirar entonces Efesios, vaya a Efesios. Capítulo 1, verso 1. Efesios capítulo 1, verso 1, mire lo que dice. Pablo, apóstol ¿de quién? De Jesucristo, por la voluntad ¿de quién? A los santos. ¿A quién le escribió la carta Pablo? A los santos. ¿Cuáles santos? Santos de carne y de hueso. ¿Usted sí sabía que la Biblia dice que usted es un santo? ¿Usted sí sabía que en la mayoría de las cartas que Pablo escribió dijo a los santos en tal lugar, a los santos en tal lugar? ¿A quién se refería cuando él dice los santos? Dice a los santos, ahí va a decir quiénes son los santos, y fieles en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? En Éfeso. Entonces, los santos eran las personas, hombres y mujeres que habían creído en Cristo Jesús, que habían creído en el Evangelio. Entonces, la palabra santo en el idioma original significa apartado, separado, consagrado. Por eso, durante 2000 años han habido santos en todos los tiempos, porque Dios ha tomado hombres y mujeres y los ha apartado para su servicio, los ha apartado para su gloria, los ha apartado para un ministerio, para un llamado especial. Y ahí les escribe una carta
Y esa carta tiene ¿cuántos capítulos? 6 capítulos. Ahí les va a hablar de la soberanía de Dios. Efesios 1:4, en Efesios 1:4 les va a decir, vamos a mirar Efesios 1:4. Según nos escogió. ¿Qué dice Pablo? Les está escribiendo a los efesios y les dice que Dios nos escogió en él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Usted lo cree? Porque un pastor estaba leyendo este versículo y dijo un hermano, pastor, no estoy de acuerdo con esa interpretación. Él dijo, hermano, yo no estoy interpretando, estoy leyendo la Biblia. Y la Biblia dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, apartados, separados, consagrados. Por eso los santos no hacen lo mismo que todos hacen. No hablamos como todo el mundo habla. Tenemos un estilo de vida totalmente diferente. Porque Él nos apartó para su gloria, para su servicio, para el ministerio. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso cuando alguien cree en Cristo, recibe la salvación inmediatamente, pero lo que sigue es un proceso que se llama santificación, donde Él, ¿qué es la santificación? Donde Él está haciendo que usted y yo todos los días seamos como Cristo. Ese es el objetivo que tiene toda la iglesia cristiana. Tenemos esa meta, parecernos a Cristo todos los días. Amor, ese es el fruto del Espíritu, es el carácter de Cristo, amor. Y a veces todos amargados, hermanos, con cara de limón, saludamos y parece que estuviéramos bravos todo el tiempo. Que Dios nos ayude a ser como Cristo. Amor, ¿cuántos tienen amor? ¿Cuántos tienen gozo? Si usted conoce la palabra, ya sabe de qué le estoy hablando. Gálatas 5. Dice que el fruto del Espíritu es el amor, gozo. Y hay gente que le incomoda cuando otro está muy gozoso, cuando se ríe mucho, como que les incomoda. Es como que les fastidia porque están acostumbrados a estar amargados todo el tiempo. Amor, gozo, paz, paciencia. Ese es el contexto. Vamos a mirar otra vez el título del mensaje, la diapositiva. Mensaje a la iglesia ¿de qué? De Éfeso. Entonces, amados, eso lo vamos a encontrar en Apocalipsis, capítulo 1. ¿Qué significa el libro o la palabra Apocalipsis? Revelación. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. ¿Cristo murió en qué año? 33 aproximadamente. Cristo muere en el año 33. ¿Y en qué año resucitó? En el año 33. Duró 40 días más discipulando a los que había llamado y ascendió a los cielos. Pero antes de irse les dijo, id y predicar el evangelio a toda y hacer discípulos. Ahora, cuando se va a escribir Apocalipsis, ¿qué sucedió? ¿Cuándo se escribe Apocalipsis según los eruditos? Aproximadamente en el año 96. ¿En qué año se escribió Apocalipsis? Entonces, ¿cuántos años pasaron desde que Cristo había muerto, resucitado y había ascendido a los cielos?
¿63? Me dicen aquí 63 años. 63 años de que Cristo había muerto, había resucitado y ahora estaba sentado, como dice la Biblia, a la diestra del Padre. ¿A quién se le reveló el Apocalipsis? A uno de los 12 apóstoles, que fue el apóstol Juan. ¿Cuántos se acuerdan del apóstol Juan? De los libros del Nuevo Testamento, el apóstol Juan escribió el Evangelio según San Juan, escribió el Apocalipsis y escribió 3 cartas que están antes de Judas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. En total 5 cartas. Cuando Juan escribió esta carta, ¿en dónde estaba? Estaba en una isla preso llamada la isla ¿de qué? Patmos. Vamos a verlo, ahora sí, todos Apocalipsis. Vamos a leer el verso 9. Y no estaba de fiesta ya. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Cuál tribulación, hermanos? El Imperio Romano, diga conmigo, el Imperio Romano. ¿Usted sabía que el Imperio Romano era muy idólatra? Una cosa que caracterizaba al Imperio Romano era la idolatría. Los romanos eran politeístas. La palabra politeístas quiere decir que ellos adoraban muchos dioses. Nosotros somos monoteístas, adoramos un solo Dios manifestado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Resulta que los romanos adoraban tantas cosas, hermano. Adoraban tantos, entre comillas, dioses, que empezaron a perseguir a los cristianos. Y fueron 300 años de mucha persecución contra los cristianos. En esa persecución de los 12 apóstoles, ¿cuántos murieron por causa de la persecución? 11. De los 12 apóstoles, 11 murieron como mártires. Los persiguieron porque predicaban no una religión, predicaban que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Predicaban que Jesucristo es el único y en ningún otro hay salvación. Es más, cuando usted lee la historia, los romanos llegaron a decir que los cristianos eran ateos, porque ellos creían en muchos dioses, en muchos ídolos, y los cristianos confesaban solamente que Jesucristo era el Señor. Y al no tener tanta idolatría, tantos dioses, entonces algunos romanos llegaron a decir que los cristianos eran ateos. Y cuando les preguntaban por el templo, ¿ustedes se imaginan encontrarse con un cristiano en el primer siglo? ¿Y el templo de ustedes? No, nosotros nos reunimos en las casas. Nosotros predicamos públicamente y el templo del Espíritu Santo somos nosotros. No, pero si todos tienen templo. La diosa Diana, porque en la ciudad de Éfeso, los efesios, los habitantes, adoraban a una diosa que era la diosa Diana. ¿Sí sabían eso? Y la mayoría de los dioses que se adoraban en ese tiempo, cada dios tenía un templo físico. Pero los cristianos, ¿dónde predicaban el evangelio? En las casas, iban de casa
en casa, predicaban el evangelio públicamente. Pablo predicó el evangelio mientras estaba preso, mientras estaba en la cárcel, mientras lo llevaban a Roma. Entonces, el Imperio Romano, que fue un imperio muy poderoso, persiguió duramente a los cristianos durante 300 años. ¿Y usted sabe qué hicieron los romanos? Cogían a los cristianos y los llevaban al Coliseo romano, y los ponían en las arenas del Coliseo y les soltaban los leones para que los mataran. Y ahí quienes morían: mujeres, hombres y niños. Hasta el día de hoy, cuando una persona va a Roma, allí hay un lugar turístico que se llama el Coliseo Romano. Pues sepa lo que la historia dice, que ahí mataron a muchos cristianos por causa de su fe en Cristo. Un emperador, porque ese imperio romano tuvo varios emperadores, y uno de los más malos fue el emperador Nerón. ¿Han escuchado de Nerón? Dice la historia que Nerón cogía a los cristianos y los amarraba en un palo y les prendía fuego vivos. Inclusive dice que Nerón ponía como una calle para entrar a su palacio, y aquí en un palo cristiano, aquí otro, y así hasta allá, y después los prendían en fuego y decían que esas eran las antorchas de él. Si nosotros fuéramos cristianos en el primer siglo, seríamos cristianos de verdad. ¿Por qué? Porque ahí usted era todo Cristo o nada Cristo. Todo Cristo o nada Cristo. Ahí la persona que se le predicaba el evangelio en el primer siglo sabía que si aceptaba a Cristo y tomaba la decisión de seguirlo, entonces tenía que estar dispuesto a que lo mataran. Por eso es que dice Juan: yo, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Esos 300 años se conocen como la persecución de la iglesia. La persecución de la iglesia. ¿Y qué es tribulación? Sufrimiento, problemas. En el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla. ¿Cómo se llamaba la isla? Patmos. ¿Por qué lo habían llevado allá los romanos? Por causa de la palabra de Dios. ¿Y de qué más? Y del testimonio de Jesucristo. ¿Cuál era el testimonio de Juan? Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo muerto, Jesucristo resucitó, Jesucristo es el Salvador. Y él estaba ahí, y mire lo que pasó, verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cómo estaba? En el Espíritu. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hay otras versiones que dicen: yo estaba en el Espíritu el día domingo. Porque se dice que entre los primeros cristianos empezó a llamarse al domingo el día del Señor, porque ese día, o un día domingo, Cristo había resucitado de los muertos. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Como vamos a mirar el mensaje a la iglesia de Éfeso, yo quiero que usted vea que después de, ¿cuántos años dijimos? Después de 73 años, el Cristo que había muerto, resucitado y estaba en los cielos, se le revela de una forma a Juan ahí en Apocalipsis. Normalmente cuando a una persona se le habla de Cristo,
Muchos de una vez ven es una imagen de un Cristo en una cruz. A muchos seres humanos les pasa eso. Si les hablan de Cristo, lo primero que se imaginan es al Cristo en una ¿qué? En una cruz. Pero vamos a ver una imagen diferente de Cristo en Apocalipsis. Miren lo que dice. Vamos a leer del 10 en adelante. Que decía, yo soy el alfa y la omega. En griego, ¿por qué en griego? Porque el idioma griego era un idioma que se hablaba en esa época. Y cuando Jesús dice, yo soy el alfa, es como está diciendo, yo soy la A. El alfa es la primera letra del abecedario griego. Y cuando dice yo soy la omega, es como están diciendo yo soy la Z. Entonces, el alfa era la primera letra y la omega la última. Yo soy el alfa y la omega. Es decir, el primero y el último. Delante de Cristo, ¿quién está? Nadie, porque Él es el primero. Y detrás de Cristo, ¿quién está? Nadie, porque Él es el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están, ¿en dónde? En Asia. ¿A quién le está hablando Jesucristo ahí? A Juan. A Éfeso, aquí las iglesias cuando dice envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, ahí las iglesias no tenían títulos de denominación como aquí. ¿Sí? Aquí es celdas antiguas. Ahí las iglesias eran nombradas por la ciudad. Si fuera aquí nombrado por la ciudad, bueno, iglesia de Suacha. Pero ahí era por la ciudad. A la ciudad de Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Sabe cuántos mensajes envió el Señor por medio del apóstol Juan? 7. ¿Cuántas iglesias son? 7. Un mensaje para cada iglesia. Siguiente. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Él hizo esto. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Y qué vio? Y vuelto vi 7 candeleros. ¿De qué material? De oro. Siguiente. Y en medio de los 7 candeleros, ¿qué más vio? A uno. Era semejante a qué? Al Hijo del Hombre, es decir, a un ser humano. Vestido de una ropa que le llegaba hasta dónde? Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. Mientras vamos leyendo esto, yo quiero que usted se imagine lo que está viendo Juan. Dice que uno que es semejante a un ser humano, a un hijo de un hombre. Sus cabellos son blancos como lana, como nieve. Sus ojos, ¿cómo son sus ojos, hermano? Como llama de fuego. Apocalipsis está presentando una imagen de un Cristo glorioso, de un Cristo poderoso. ¿Qué más dice? Sus pies semejantes a qué? Al bronce bruñido. Bruñido es al rojo vivo. O sea que sus pies eran semejantes al bronce, al rojo vivo. Refulgente, como en un horno. ¿Cómo era su voz? ¿Así? Como estruendo de muchas aguas. ¿Te has escuchado alguna vez estar en un río, una catarata o en el mar y has escuchado un estruendo de muchas aguas? Pues así era la voz. ¿Qué más dice? Tenía en su diestra, alce su mano derecha,
Ahí tenía algo, ahí en la mano derecha que tenía. 7 estrellas. De su boca, ¿qué salía de la boca? Una espada aguda, ¿de cuántos filos? Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Usted ha podido mirar al sol así cuando resplandece en toda su fuerza por más de 30 segundos? O sea, no aguanta uno ni 3 segundos, ¿sí o no? ¿Y cómo era su rostro? Diga, mi Dios es poderoso. No es un diosito ahí que no sirve para nada. No es un diosito ahí pequeño. No es un diosito débil. El Cristo que está presentando Juan, el Cristo que vio Juan, es un Cristo lleno de gloria y de poder. Ay, a veces no conocemos el Dios al que servimos. Un problema y nos echamos a morir. Un problema y se nos fue la fe. No, la fe. A veces la fe solo cuando hay plata. Cuando el mar está tranquilo, ahí hay fe. Cuando los hijos son una bendición en todo, ahí hay fe. Cuando hay trabajo, hay fe. Cuando vienen las tribulaciones, a veces se nos va que la fe y empiezas un lenguaje de incredulidad, un lenguaje de duda, un lenguaje de queja, un lenguaje de lamentación, porque se nos olvida el Dios al que usted y yo servimos, al Dios en el que usted y yo hemos creído. Ese Dios tiene el control de todas. Nosotros los cristianos deberíamos ser, hermanos, los más felices de la tierra, los más contentos, los más gozosos. Y en la prueba decir, Señor, no entiendo por qué está pasando esto, pero confío en ti. Algo bueno va a salir de todo esto. Veamos con los ojos de Cristo, porque a veces vemos con los ojos de la incredulidad, vemos con los ojos de la duda, vemos con los ojos de la queja. Hay que empezar a mirar con los ojos de la palabra, con los ojos de Cristo. Señor, yo estoy viendo ahorita una cosa, la gente está viendo algo, está pensando algo, pero yo no quiero ni ver como ven todos, ni pensar como piensan todos. Yo quiero ver como estás viendo tú y pensar como estás pensando tú. Diecisiete. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Qué pasa si usted está hablando en la habitación, hermano, y se le aparece ese Cristo? ¿Cómo quedamos usted y yo? Este era un apóstol de los 12 que había caminado con el Cristo de carne y hueso y habían compartido más de 3 años. Porque después estuvieron 40 días. Pero cuando le vio en el espíritu, porque todo esto está pasando en el mundo espiritual, pues esto es algo espiritual lo que está viendo Juan. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso, ya se imagina allá Juan, y él puso su mano, su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Ay, ¿por qué le dijo no temas? Tenía miedo, hermano. No temas. Uy, yo no me quiero encontrar este Cristo en el día del juicio. Pero en el día del juicio yo no lo quiero ver así. En el día del juicio, Cristo va a ser el juez de todos los que rechazaron el Evangelio. Porque el que rechazó el Evangelio rechazó la salvación. Rechazar el Evangelio es rechazar a Cristo. Y solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay vida eterna. Solo en Cristo hay perdón de pecados. ¿Usted se imagina cómo será entonces el día del juicio, hermano? Ahora, si Juan tenía temor, ¿qué es lo que piensa uno? Por eso Jesús le dice, no temas.
¿Cómo será la gente que va a estar en el día del juicio delante de Cristo? Y que van a saber que ese día sí va a ser para condenación. Como dice Apocalipsis 20. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso Satanás, uno de los trabajos de Satanás, siempre ha sido colocar incredulidad a la Biblia. Y hoy la gente cree otras cosas, pero no cree lo que dice la palabra, porque Satanás siempre está poniendo duda de la palabra. Por eso le dijo a la mujer, cuando Dios le dijo, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Pero vino Satanás y le dijo, no morirás. Siempre colocando duda de la palabra. Como diciendo, no vas a morir. Lo que te dijo Dios es mentira. Yo te estoy diciendo la verdad, no vas a morir. Y la mujer le creyó a Satanás, hermano. Y muchos seres humanos le han creído a Satanás. Si usted y yo creyéramos en la palabra, hermano, y que Dios habla a través de la palabra, deberíamos de leer la palabra todos los días. Deberíamos de pasar tiempo con la palabra. No temas. Yo soy el primero y el último. Vamos a ver si es Cristo. 18. Y el que vivo. ¿Cuántos años habían pasado? 60 y punta. Y aquí, hasta aquí, 2000 y punta. Pero él dice, yo soy el que vivo. Él no está muerto, hermano. Él resucitó al tercer día. Por eso yo no sé cómo pueden caminar muchos chuecos y torcidos. Si yo tengo presente siempre que Él está viendo todo lo que yo hago. Y que yo no me puedo burlar de Él. Que hay muchos que se pueden burlar de la esposa, del esposo. Muchos hijos pueden hacer cosas escondidas de los papás. Pero este Cristo es un Cristo que está vivo. Y sus ojos son como llamas. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice que tiene él? Él dice, y tengo las llaves de la muerte. Las llaves ahí es un símbolo de autoridad. Las llaves ahí simbolizan ¿qué? Él está diciendo, yo tengo autoridad sobre la muerte y sobre el infierno. La palabra Hades, en una versión moderna, ¿qué dice? Infierno. ¿Usted sabe quién es el que tiene la autoridad para echar a la gente del infierno? ¿Y esa autoridad cómo funciona? El que creyere en el Evangelio será salvo, mas el que no creyere en el Evangelio será condenado. Y en el día del juicio, él tiene la autoridad para echar gente al infierno. Yo le conté lo de mi papá, ¿no? Usted sabe que nosotros hicimos hasta lo imposible, hermano, para que él viviera. Y ya tiene como unos 5 o 6 meses de fallecido. Allá está con el Señor mejor que cualquiera de nosotros. Pero Jesús dice, yo tengo las llaves de la muerte. Yo tengo autoridad sobre la muerte. La muerte no puede hacer lo que se le da la gana. La muerte llega cuando Cristo dice, este es el día, esta es la hora, esta es la fecha, ahí. Por eso los médicos han quedado en vergüenza, porque dice, se muere mañana. Nosotros tenemos un tío, algunos de ustedes lo conocieron, mi tío que lo conoce. Y él estuvo hospitalizado en la Medellín. Y eso, como 2 o 3 veces, asustaron a la familia, hermano, que se vinieran ya que se iba a morir. Entonces, ejemplo, mire, él tiene que estar en 2. Cuando está en 2, bien, pero cuando pasa de dos, eso es muerte fija, dijeron. Y mi tío estaba por encima de 2. Y el médico decía, eso es muerte fija. Reúna a la familia. Como 2 o 3 veces, hermano, asustaron a la familia que se iba a morir. Ahí está vivo.
¿Por qué? Porque Jesús dice, yo tengo la autoridad sobre la muerte. Y a mi papá, hermano, se le siguió el tratamiento por los médicos tradicionales, pero aparte de eso tenía un médico natural que desde Cartagena nos daba todas las instrucciones por videollamada, por WhatsApp. Se le dio agua de mar, se le dio ceolita, se le dio Ormus, se le hicieron parches. Bueno, eran como 10 cosas en la mañana, en la tarde y en la noche. Dióxido de oxígeno. Bueno, pero ¿qué pasó? El que tiene la autoridad sobre la muerte dijo, hasta aquí. Y eso, nosotros no tenemos el control de la muerte. Ahora, si una persona no entiende que Cristo tiene autoridad sobre la muerte, que Cristo es Dios, hermano, porque Cristo es Dios. Y entonces el día que parta un ser querido, si yo no entiendo eso, si yo no tengo una comunión con Dios, si yo no conozco la palabra, voy a empezar a explicar. Yo le dije gracias al Señor, le dije gracias Señor. Ya lo último estaba sufriendo y con dolores. Yo le dije gracias Señor, ya no va a sentir más dolores. Y ahorita está mejor que cualquiera de nosotros. Pero todavía a veces tenemos miedo a la muerte. Como si la muerte fuera lo peor, hermano. Ay, ¿con quién van a quedar mis hijos, mis nietos? Ay. ¿Será que Dios le queda grande cuidar a nuestros hijos? ¿Será que Dios le queda grande cuidar a los nietos? ¿Será que Dios nos va a dejar morir de hambre? No, mi hermano, usted y yo nos vamos. Han pasado 2000 años y eso ha muerto cantidad de gente. Y Cristo sigue diciendo, yo vivo por los siglos de los siglos. Nerón se murió. El Buda se murió. Muchos pastores se han muerto. Muchos papas se han muerto. Líderes de muchas religiones se han muerto. Muchos que fueron presidentes se han muerto. Pero Cristo dice, yo vivo por los siglos de los siglos. El ser humano puede llegar a tener una grandeza, hermano, de títulos, de cosas, pero un día se tiene que morir. Los reyes se mueren. Los cantantes se mueren. Los famosos se mueren. Los abogados se mueren, los profesionales se mueren, los pobres se mueren, los ricos se mueren. Pero Cristo dice, yo vivo por los siglos y vamos a estar con Él por la eternidad. Entonces, si usted tiene miedo a la muerte, dígale, Señor, quita este miedo a la muerte. Que la muerte es lo más bonito que me puede pasar en Cristo. Pero a una persona que no tiene el Evangelio, lo peor que le puede pasar es morirse en el Evangelio. Porque no le espera nada bonito. Peor van a ser sus problemas cuando mueran. Del no creyente. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo le dije a la inteligencia artificial, cogí todos estos versículos y le dije a la inteligencia artificial que me hiciera una imagen de lo que se describe ahí. Y la inteligencia artificial hizo una imagen. Y esto de pronto nos va a ayudar a imaginarnos un poquito el Cristo que vio Juan. Pero le voy a decir una cosa, ni siquiera la imagen que le voy a colocar se puede comparar con el Cristo que vio Juan, hermano. Vamos a ver la imagen. ¿Cómo es el Dios que usted y yo tenemos? Grande y poderoso. Así que cuando tengamos problemas, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Como si tuviéramos un Dios que no tiene poder. La iglesia necesitamos fe, hermano. Hay mucha incredulidad en el pueblo de Dios, hermano. Mucha incredulidad. Un problema con los hijos y se echaron a morir. Un problema en cualquier cosa, ahí mismo decayeron. Tenemos que tener que
fe en la prueba, fe en la tribulación, creerle a Cristo, a ese Cristo grande, a ese Cristo poderoso. Yo creo que se ve mejor en el televisor, ¿cierto? Bueno, lo que dice la imagen es que su rostro resplandecía como qué, como el sol. Sus ojos, ¿cómo eran sus ojos? Como llamas de fuego, hermano. ¿Qué tenía en la mano derecha? 7 estrellas. De la boca, dice que salía una espada, ahí la tiene en la mano, pero dice que de su boca salía una espada. Se cree que eso representa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Hebreos 4:12 dice que su palabra es como espada de doble filo. Dice que tenía unas vestiduras que llegaban hasta ¿dónde? Que tenía un cinto, ¿de qué material? De oro. Sus pies eran como bronce al rojo vivo. Su voz era como estruendo de muchas aguas. Pero lo que le digo, ni siquiera esta imagen, hermano, se puede comparar, pero sí nos puede ayudar como a comprender un poquito lo que vio Juan. Vio un Cristo débil, lo vio en la cruz, ahí crucificado, lo vio como un corderito manso, porque a Cristo se presenta con diferentes imágenes. Pero aquí nos está mostrando un Cristo poderoso, hermano. Seguimos con la siguiente imagen. La pregunta ahora es, ¿cuántas estrellas tenía a la derecha? ¿Y qué representan esas estrellas? Vamos a mirar. Vamos a mirar donde habla de las 7 estrellas. Verso 12, vamos a mirar otra vez. ¿Lo tienen? Para poder entender el libro de Apocalipsis, toca despacio. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Hasta lo que hemos leído, no sabemos qué significa lo que él vio. ¿O ya leímos qué significan los candeleros? No. Y ahora vamos a leer el verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. Ahora usted ve que son 7 iglesias, 7 candeleros, 7. Se dice que el 7 es el número perfecto de Dios porque en 6 días hizo todo y en el séptimo descansó. Como todo fue consumado. Todo lo que iba a hacer fue hecho, se completó la obra, la misión. Por eso el 7 representa completo, perfecto. Hebreos 4:12 porque dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Vamos a ver qué otro texto de la Biblia nos puede ayudar a entender esto. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios
es viva y eficaz, y más cortante que toda espada, ¿de qué? De dos filos. Está hablando de la palabra de Dios que corta más que una espada, ¿de qué? Ahora, Efesios 6:17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El Espíritu Santo tiene una espada. ¿Qué es? ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Hay gente que ha tenido sueños con espadas. En la mayoría, eso tiene un significado bíblico y es. Yo hace unos meses estaba orando, hermano, y estaba orando, yo sentí alzar mis manos así. Yo sentí que me habían colocado una espada grande en mis manos. Pero yo sabía qué significaba eso. Que Dios había colocado más de qué, más de su palabra, hermano. Yo sentía que el Señor me ministraba y me decía que iba a usar más su palabra, con más poder, con más autoridad, que me iba a dar más entendimiento de su palabra. Esa espada es la palabra. Y hay gente que está peleando sin espada. Cuando van a reprender los demonios usan todo menos la palabra. Cuando hay un problema, una tribulación, una prueba, usan todo menos la palabra. Cuando vino la tentación, Jesús le sacó la espada a Satanás, hermano. 3 veces le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. O sea que si usted no tiene la palabra, usted no tiene espada. Y si no tiene fe, no tiene escudo, porque aquí habla de una armadura. Y el escudo representa ¿qué? La fe. Vamos a ver la imagen de los candeleros. Entonces, ¿qué vio Juan? 7 candeleros. ¿De qué material? De oro. Alguien que todavía, ¿alguien ya sabe qué significan los candeleros? Vamos a mirar entonces, ¿qué es un candelero? Permítame un momentico, yo. ¿Ustedes recuerdan que cuando Dios le mandó a construir el templo o el tabernáculo a Moisés, Dios, ¿qué le dijo a Moisés? Que hiciera un candelero. Este candelero que estamos colocando ahí en pantalla, hermanos, es un candelero como el que Dios le mandó a construir a quién? A Moisés. Ahora, ¿para qué era el candelero que Dios le mandó a construir a Moisés? ¿Cuál era la función de ese candelero? ¿Por qué se llama candelero? ¿De dónde viene candelero de qué? De candela, de fuego. Entonces, donde se ponía el candelero, había fuego. ¿Y el fuego qué proyecta? ¿Qué arroja? Luz. Esa era la función del candelero. Iluminar el lugar. Ahora, ese candelero, ¿a quién representa? A Cristo. ¿Sí? El candelero representa a Cristo. Cristo dijo Juan, yo soy la luz de qué? Del mundo. Y donde se ponía el candelero, todo era alumbrado, iluminado. Recuerden que no había energía eléctrica. Estamos hablando del candelero de Moisés. Ahora, pasan muchos años y Juan ve 7 candeleros. ¿Y después qué vio?
Vamos a pasar a la otra imagen. Vio estrellas. ¿Qué ha pasado? Cuando usted mira en la noche hacia el firmamento, ¿qué puede decir usted de una estrella? Cuando usted ve una estrella, ya todo es oscuro. ¿Cómo? Resplandece, ilumina, alumbra. Es importante entender esto, porque Jesús le mostró unas figuras que dan luz, que iluminan. Lo mismo las estrellas. Allá en medio de esa oscuridad, hermano, en toda esa oscuridad de la noche, las estrellas resplandecen. Las estrellas dan luz. Las estrellas iluminan. Ahora la pregunta del millón es, entonces, ¿qué simboliza los candeleros? ¿Y qué simbolizan las siete? Las siete estrellas. Vaya Apocalipsis, ahora vamos a Apocalipsis. Capítulo 1, verso 20. El misterio. Para el que nunca había leído esa parte, los candeleros y las estrellas eran un qué, o son un misterio todavía porque no se nos ha dicho qué es. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Cuando habla de que las siete estrellas son los ángeles, ahí se está refiriendo a los pastores. La palabra ángel significa mensajero. ¿Qué significa la palabra ángel? Mensajero. Yo creo que vamos a estudiar el mensaje de las siete iglesias y la voluntad de Dios. Porque puede que usted y yo nos identifiquemos con alguna de esas iglesias y esa sea nuestra condición espiritual. Por eso usted va a ver más adelante que el Señor le dice, escribe a la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El Señor dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. No es lógico pensar que Jesucristo le está diciendo a Juan, escríbele y envíaselo a un ángel de los ángeles que usted y yo conocemos como seres espirituales. ¿Hay lógica en eso? No, por eso se cree que ángel ahí es el pastor de esa iglesia, el mensajero que Dios puso en esa. Pero ¿cómo Dios representa a los pastores de esas iglesias? Como estrellas. Porque todo el que esté en el liderazgo, hermano, en un pastorado, en un ministerio, es como una ¿qué? Como una estrella en la noche, como una estrella en la oscuridad que ilumina, que resplandece. Pero no solamente los pastores, porque aquí dice, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Y la iglesia es usted y soy yo. Aquí sabemos que esto es una casa y tomamos en alquiler el primer piso. Hay gente todavía que piensa que la iglesia son cuatro paredes. Hay gente que piensa todavía que la iglesia es un edificio. Hay gente que piensa que la iglesia es una bodega. No, eso es un lugar físico, hermano. La iglesia es usted y soy yo. La iglesia son personas que han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el Señor, cuando lo ve a usted, ¿qué ve? Un candelero. Cuando el Señor ve a los pastores,
Los comparan con las estrellas. Cuando el Señor ve su iglesia, la compara con un candelero. Pero la pregunta es, ¿será que sí estamos alumbrando? ¿O ya? Creo que hay estrellas que se extinguen o pierden se apagan, ¿no? Si no estoy mal. Pero hay candeleros que también se pueden ¿qué? Apagar. ¿Y cómo funcionaban? Con aceite. Si no se le echaba aceite, se apagaban. Por eso hágase usted esa pregunta y meditemos en esta mañana. Usted y yo estamos resplandeciendo, hermano. Estamos dando buen testimonio en los lugares donde Dios nos ha permitido estar. Estamos iluminando a otros. O también ya hubo una mezcla con las tinieblas. Se habla igual que ellos. Quieren seguir el mismo estilo de vida de ellos. Quieren vestirse igual que ellos muchos. Y Jesús dijo en Mateo a sus discípulos, vamos a mirar lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Mateo, capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué somos para Dios? La luz en medio de un mundo que está en oscuridad, en tinieblas, en inmoralidad sexual, en pornografía, en masturbación, en brujería, en idolatría, en chisme, en mentira. Pero él dice, mi iglesia es luz. Mis ministros arrojan luz. Y no quiero que la luz tenga comunión o se mezcle con las tinieblas. No significa que no vayamos a predicar ese evangelio. Porque él te dice, no, yo soy luz y entonces si une las tinieblas, no. Vamos a ver dónde tiene que estar la luz, hermano. Por eso a mí me gusta cuando dicen, allá es peligroso, allá no le toca ir, hermano. Uy, allá hay mucha oscuridad, pastor, pues allá no te toca ir a predicar a Cristo, hermano. Porque la luz tiene que llegar donde hay tinieblas. La luz tiene que llegar donde hay oscuridad. Un día yo estaba ciego, hermano. Un día estaba en oscuridad. Un día estaba en tinieblas. Un día estaba mi familia toda destruida. Pero llegó el evangelio de Cristo. Y vi una mujer, luz, en medio de una generación maligna y perversa, y me predicó a Cristo. Y todavía más luz, porque Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Cuánta gente está en oscuridad y tinieblas? Ahorita la mayoría de los celulares que tienen linterna, ¿no? No sé si usted ha ido a un lugar bien oscuro, hermano. Bien oscuro. Pero si usted tiene una linterna, eso es una bendición. Porque ella le va mostrando ¿qué? El camino. Y Dios quiere usarnos, que prediquemos a Cristo. Y irle mostrando a las personas que están en oscuridad, venga para acá, venga. Mire, ¿usted le ha puesto la linterna a alguien cuando iba con usted? Yo no sé si usted... Ellos están en lugares oscuros y le he puesto la linterna a otros para que vayan siguiendo la luz así. A veces menospreciamos porque le creemos más a Satanás que a Dios. Hay gente que todavía no tiene claro que es un hijo de Dios o que es una hija de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Se puede esconder. ¿Cuánto has visto ahí Cazuca, Ciudad Bolívar, en la noche? Siguiente.
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. ¿Dónde se pone la luz? Sobre el candelero. ¿Y qué hace el candelero? Y alumbra a todos los que están en casa. Estamos siendo luz a nuestros hijos, estamos siendo luz para nuestra familia. Siguiente. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está donde? En los cielos. Esto es parecido al oro. Lamentaciones 4:1. Usted y yo para Dios somos como el oro, hermano. Somos algo muy valioso para Dios. Por eso Dios hizo todo en 6 días, pero al final dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que el hombre fuera feliz y disfrutara de todo lo que Dios había creado en esos 6 días. Somos valiosos para Dios, somos hechos a su imagen y a su semejanza. Somos como el oro, pero dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Nos hemos ennegrecido como el buen oro ha perdido su brillo. ¿Cuántos han perdido su brillo, hermano? ¿Cuántos han dejado de alumbrar y resplandecer porque no hay una comunión con Dios? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas. ¿Cómo hacer entonces para resplandecer? ¿Cómo hacer entonces para iluminar? Hay una fuente y usted y yo no nos podemos desconectar de esa fuente. Juan 12. Juan 8, perdón. Vaya buscando Juan capítulo 8 y termino con esto. Juan 8:12. Después de que pasó el episodio de la mujer adúltera, ¿cuántos se acuerdan de la mujer adúltera que iban a apedrear? Después de ese episodio, que le dijo, ¿quién te condena, mujer? Ninguno, Señor. Y el Señor dice, ni yo te condeno. Diga conmigo, Jesús no vino a condenar. Jesús vino a salvar. Pero le dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. No le dijo, vete y sigue haciendo lo mismo. Ay, pastores, que usted a veces está duro. No, hermano, yo digo lo que dice la palabra. Jesús dice, no te condeno, pero vete y no peques más. Dios quiere que seamos santos, santos, hermano, apartados del pecado, de la maldad, de la injusticia de este mundo. Y seamos luz para otros. Otra vez Jesús acaba de terminar el escenario con la mujer adúltera y dice, otra vez les habló Jesús, diciendo, yo soy la luz del mundo. Es que en el reino de Dios todo es luz, hermano. Los pastores como las estrellas, las iglesias como los candeleros. Cristo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No vengo a la oración. Uy, yo no sé, hermano, pero a mí me es difícil creer que un cristiano no ore. O sea, mi mente no puede concebir una persona que es un candelero que se apagó hace rato, hermano. Pastor que no ore, pastor que no lea la palabra, un pastor que no busca a Dios, hermano. Es una estrella que se apagó hace rato. Pero hay esperanza y solución en Cristo. Porque podemos volver a levantarnos si usted reconoce que era ese candelero que alumbraba antes a su familia, que predicaba el evangelio, que daba buen testimonio, pero se dejó apagar por las cosas, por el agua del mundo. Vino el agua del mundo, vino el pecado del mundo y lo apagó. Pero en Cristo hay restauración. En Cristo puede volver a arder el fuego, hermano. En Cristo puede volver a encenderse el fuego. Y hay un versículo que dice
por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Gente que tenía dones, talento, llamado, y dejaron apagar todo eso. Pero el Señor dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No lo dejes apagar. Se está apagando, no lo dejes apagar, avívalo. Oh, Señor, búscame, ayuna, lee mi palabra. Reúnete con otros que están en ese mismo fuego. Y a los que están apagados, vayan. Y con ese fuego que usted tiene, ayude a encender a otros que están apagados. No se guarde todo para usted, no sea egoísta. Vaya y predique el evangelio. Vaya y ore por otros. Vaya y sirva a otros. No podemos ser luz solamente aquí en la congregación, hermano. Aquí es fácil ser luz. Dios dice, yo quiero que sea luz en el Transmilenio. Quiero que sea luz allá en la empresa tuya. Allá en su negocio, en su emprendimiento. Allá que usted sea esa luz, hermano. Sus empleados digan, oiga, desde que le predicaron a Cristo, su vida ha cambiado totalmente. Parece otro. Parece que hubiera nacido otro. ¿Has escuchado eso? Parece que fuera otra persona. Dice la Biblia que hay que nacer de nuevo. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos animas a levantarnos otra vez. Nos animas para que se encienda ese fuego y seamos luz en medio de la oscuridad y las tinieblas. De las tinieblas a la luz hay una diferencia muy grande. Asimismo, de los hijos de Dios a los hijos del diablo hay una diferencia muy grande. Ayúdanos a hacer luz para otros que están en oscuridad y tinieblas. Porque un día nosotros también fuimos hijos de Satanás. Un día también nosotros fuimos hijos del diablo. Un día nosotros también anduvimos en total oscuridad. Pero usaste un hombre o una mujer para que nos predicara el evangelio. Que este año 2025, Padre, sea un año donde vamos a alumbrar a otros y a mostrarles que solamente hay un camino para la salvación y es Jesucristo. Que Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le aplauden a ese Cristo poderoso?